dañado porque tiene de todo. Tiene volcanes, heladas, granizadas, sismos, inundaciones de todo tipo, ¿sí? Entonces hay que poner también el foco ahí desde el punto de vista de la gestión de riesgo. La siguiente. Imágenes de desastres, ¿sí? Aquí tenemos un enorme huaico que cayó sobre la ciudad de Taray en Cusco, sepultando las viviendas. La siguiente. Otra imagen de desastre en el mismo lugar. Siguiente. Aquí también podemos ver cómo el río destruyó ese puente, cómo el río se cruzó por una carretera, realmente abrió un tremendo forado porque la alcantarilla no fue suficiente y la cortó. ¿Y qué es un desastre entonces al final de cuentas? Un desastre es destrucción. Cualquier tipo de destrucción, no. Destrucción masiva de viviendas y los medios de vida con la que la gente desarrolla su existencia, ¿no? Sus centros de trabajo se pierden, sus viviendas, los servicios básicos a los cuales acude permanentemente, etc. Entonces, desastre es el conjunto de daños y pérdidas. De una manera esquemática, veremos aquí en este gráfico la forma como un desastre se produce. Aquí tenemos en la parte superior una enorme roca y en la parte baja una vivienda, que puede representar un conjunto de viviendas. Entonces, la siguiente, esto que es la roca y que podría deslizarse en caso de que lloviera o si hubiera un sismo, eso le llamamos peligro. Los fenómenos naturales que tienen cierto nivel de magnitud o de intensidad no constituyen para los seres humanos peligros. La siguiente, este conjunto de viviendas que están ahí expuestas a que les caiga esta piedra y la población que habita en esas viviendas, esto es un conjunto, una sociedad, una comunidad vulnerable, ¿no? A eso llamamos vulnerabilidad, el segundo concepto. Siguiente. Lo que podría ocurrir con esta vivienda si es que esta piedra cae, ¿no? Es decir, el número de viviendas que se podrían destruir con esta piedra y la población que podría perder la vida debido a la caída de este deslizamiento, eso le llamamos riesgo. Es decir, el cálculo que hacemos de los daños que probablemente ocurrirían si es que ocurre un peligro como el que está en la parte alta, y dado que en la parte baja hay un conjunto de viviendas. La siguiente. Y cuando esto sucede realmente, eso ya es un desastre. Entonces, no confundir peligro, que es lo que primero que hemos mostrado, con riesgo, que es lo segundo que hemos mostrado, ¿no? Que es los probables daños que ocurrirían si es que el deslizamiento cae sobre las viviendas. No confundir con desastre. Entonces son conceptos completamente diferentes y ojalá que esto ayude por lo menos a aclararnos, porque esto viene a ser una síntesis de lo que se nos ha explicado a través de las exposiciones anteriores, tanto de Ena Jaimes como el doctor Hernando Tavera, ¿no? Cuando él nos dice que el terremoto no tiene la culpa de que un desastre ocurra. Lo que sucede es que en la zona donde ocurre el terremoto, hay un conjunto de viviendas en suelos, ¿no? Que se mueven mucho, viviendas que no están suficientemente bien estructuradas, en zonas donde nunca debieron ponerse, porque un terremoto, si ocurre en un desierto, no produce ningún desastre. Pero si ocurre ese mismo terremoto en una ciudad como Lima, ¿se imaginan lo que ocurriría? Pues ese mismo terremoto de la misma magnitud que ocurre en otra ciudad, digamos de Japón, probablemente no causaría la cantidad de muertos, heridos, viviendas destruidas como sí ocurriría en el caso de Lima. Entonces no depende pues no del terremoto, sino la vulnerabilidad, eso que habíamos dicho ahí, es decir, la cantidad de viviendas que están expuestas y que están frágiles, y una población inconsciente sobre los riesgos, ¿no? Que no tiene ningún tipo de preparación y se sigue haciendo las cosas sin considerar los peligros de la naturaleza. La siguiente.
Los desastres son resultados de malas decisiones, de malas inversiones, de malas prácticas, ¿no? Y el desarrollo, todo lo que hacemos en aras del desarrollo, también produce condiciones de vulnerabilidad e incrementa los riesgos para mucha gente. Veamos a continuación algunas imágenes de vulnerabilidad. Esta es la ciudad de Cusco. Y entonces ahí pueden ver ustedes viviendas en la parte alta, unos deslizamientos que están, corrimientos de tierra hacia abajo, y unas viviendas también en la parte baja, es decir, en zonas donde no deberían estar las viviendas, ¿no? En pendientes demasiado grandes. Y si se fijan por ahí, también hay una serie de plásticos medio morados, en este caso, en realidad son celestes en la pantalla, y esos plásticos indican que la gente está protegiendo con esos plásticos su casa, porque las lluvias, y las viviendas son de adobe, las lluvias que caen sobre las paredes las van desgastando las paredes, y los taludes naturales, es decir, ¿no? La ladera misma también se va erosionando con las lluvias, y poco a poco las casas van cayendo debido a que están justamente al pie del barranco. Aquí en la inundación de Urubamba en el año 2010, las dos imágenes corresponden a la zona de Urubamba en el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Ciudades construidas en zonas inundables. La siguiente. Viviendas frágiles ante sismos o lluvias en el caso de Lima, San Juan del Lurigancho, ¿no? Ahí ustedes ven viviendas de cartón, ¿no? Viviendas de lata, ¿no? Sobre algunas plataformas que la gente ha improvisado, una serie de rocas, y ha hecho una especie de plataformas básicas, rústicas, y encima puso la casa. Entonces todo eso se viene abajo como castillo de naipes, una tras otra. Entonces eso es vulnerabilidad. Estamos construyendo vulnerabilidades todo el tiempo. Siguiente. En la sierra, la gente habita este tipo de viviendas en las alturas, ¿no? Viviendas sumamente frágiles que no les protegen del frío. El frío se cuela por todas partes en este tipo de chozas. Realmente no es la forma digna de vivir, ¿no? Y son zonas expuestas a nevadas, vientos fríos intensos y sequías. Es decir, en esa zona con mucha frecuencia no produce nada y viven de unos cuantas cabezas de ganado. Siguiente. Por tanto, conclusión. Para que ocurra un desastre es necesario que ocurra un fenómeno natural que le llamamos peligro, una comunidad, una sociedad que sea vulnerable a esos peligros. El resultado será un desastre. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta parte? Los eventos naturales, los fenómenos naturales por sí solos no producen desastres. Es necesario que haya elementos expuestos, ¿no? Y frágiles que se destruyan cuando estos ocurran. Segundo, los desastres no afectan a todos por igual. Los desastres son problemas no resueltos del desarrollo, ¿no? Nosotros hemos hecho una serie de mejoras para desarrollarlos. En Lima ahora tenemos 10 millones de habitantes, ¿no? En el año 1900, cuando ocurrió el terremoto del año 1940, éramos medio millón solamente, pero ahora hay muchas más cosas y casas para destruir por el terremoto que en 1940, ¿no? Y los desastres entonces tienen que resolverse en la esfera del desarrollo, cuando decidimos dónde vamos a construir, con qué tipo de técnicas vamos a construir las carreteras, las viviendas, con qué tipo de diseños, qué vamos a instalar como cultivos, si cada año nos están afectando por los eventos climáticos. Entonces, esas cosas que hacemos y que son parte de nuestro desarrollo económico y que nos deben producir confort y mejoría, tienen que ser decisiones bien hechas, ¿no? Y pensados preventivamente para no estar construyendo vulnerabilidades y riesgos que luego nos van a llevar a desastres. Siguiente. Por eso ahora existe lo que llamamos la gestión del riesgo de desastres. Y este es un nuevo enfoque que viene con la ley del año 2011, la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Porque antes de esa época, todo lo que se hacía estaba enfocado en el desastre. Y decíamos, antes, durante y después del desastre. No, siempre nos enseñaron eso.
ahora decimos no, vamos a centrarnos en el riesgo, ¿no? En lo que nos podría ocurrir. No es necesario que nos ocurra para recién ocuparnos, es necesario considerar cuál es nuestro riesgo, conocerlo y empezar a actuar. Nos enfocamos en el riesgo y lo controlamos para evitar que se nos convierta en desastre. Ese es el gran reto que tenemos ahora con este nuevo enfoque. Siguiente. Entonces, los riesgos, si no los controlamos, estamos atentando contra el desarrollo, porque una sociedad que se destruye, ¿no?, debido a un sismo, ¿cuántos años está retrocediendo en su desarrollo? Porque tiene que volver a construir los puentes de nuevo, las casas de nuevo, los sistemas de agua potable y todo de nuevo. Y no es algo que no lo sepamos. En nuestro país ocurren eventos naturales todos los años, como crecidas de ríos, puentes que se destruyen, etc. Y tenemos que reconstruirlos cada vez más. Y un país que no está boyando en dinero no puede darse el lujo de construir o reconstruir el mismo puente durante 4 o 5 veces. Tiene que haber, ¿no?, ajustes en los diseños y en las normas técnicas para hacer las cosas bien de una sola vez. Siguiente. Bien, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es algo que todos quienes hemos trabajado en este tema hemos contribuido a crear y ahora lo apreciamos y consideramos necesario su fortalecimiento. Siempre apostaremos por el fortalecimiento y no por el debilitamiento de lo que tenemos. En ese sentido, desde la sociedad civil, las instituciones que trabajamos diariamente en este tema, hemos reflexionado sobre algunas de las brechas que todavía tenemos después de 5 años de haber creado el sistema, en función de lo cual estamos planteando algún tipo de propuestas para el fortalecimiento. En el país todavía hay un gran desconocimiento sobre lo que son los desastres, los riesgos y la forma de gestionar los riesgos. Y ese desconocimiento no solamente es de la población, también de las autoridades, y las autoridades realmente que toman decisiones. Podemos ver que hay algunas autoridades que seguramente confundirían, ¿no?, desastre con peligro. Cuando yo les pregunto cuáles son los principales desastres que ocurren en el Perú, seguramente me dirían terremotos, huaicos, inundaciones. Y no es cierto. Esos no son desastres. Esos son fenómenos naturales, esos son peligros. La consecuencia de eso, que podría causar eso, esos sí son desastres. Y probablemente confundirían desastres con riesgo. Y seguramente en función de estas equivocaciones y de este desconocimiento tomarían decisiones. Y dirían, hay que hacer esto, hay que desaparecer este organismo, hay que crear otro, esto no sirve para nada, etc. Es nuestra responsabilidad como profesionales incrementar el conocimiento, concientizar, sensibilizar, de manera que se tomen las mejores decisiones, no solamente por parte de la población, sino también de las autoridades. Los riesgos se están construyendo diariamente. Mientras estamos sentados aquí hay mucha gente que está tomando decisiones sobre qué va a construir, dónde va a comprar las cosas, si va a considerar un ingeniero o solamente un albañil. Todas esas cosas suceden las 24 horas del día y todos quienes hacen eso, que es población, empresas privadas, instituciones, son actores del desarrollo. Entonces, por ahí es donde están, digamos, las propuestas que nosotros hemos formulado, y vamos a dejar esta exposición precisamente con estas propuestas para que en la mesa principal, ¿no?, y el señor congresista pudiera considerarlas, ¿no?, dentro de lo que constituye la necesidad de formular algunos ajustes que contribuyan a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sobre todo considerando pues que las municipalidades y los gobiernos regionales son los principales actores de la gestión de riesgo de desastres, y las leyes de gobierno regional y la ley de gobiernos municipales fueron dadas antes de la Ley de Gestión de Riesgos
y necesitan actualizarse y hacer ajustes para que armonicen, compatibilicen y ayuden a fortalecer lo que llamamos la gestión de riesgo de desastres. Bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Queremos agradecer al señor Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. ¿Qué ocurre cuando, vaya lo reiterativo de la pregunta, ¿qué ocurre cuando ocurre el terremoto? ¿Cómo se sienten las personas? ¿Cuánto les afecta psicológicamente? ¿Cuánto entra la depresión cuando se producen lamentables pérdidas de familiares? Eso también es parte de las consecuencias de un movimiento telúrico, de un fenómeno de la naturaleza que afecta la integridad. El psicólogo Gustavo Zavala García, autor del libro Experiencias de recuperación emocional del terremoto de Pisco en nuestro país del año 2007, pues lamentablemente nos va a quedar poco tiempo. Tenemos la siguiente. Adelante, por favor. A ver, muy buenas tardes para todos y para todas. Distinguido señor congresista, César de Uri Izquierdo. Voy a demorar en felicitar a todos, pero señores miembros de la mesa, me van a disculpar la grosería. Como bien dijo el señor presentador, yo soy Gustavo Zavala García, soy psicólogo de profesión. Ponga el PPT, por favor, ya el video lo vemos si es que alcanza el tiempo. Represento a la organización ODIN Buscando lo Mejor de Ti. ODIN Buscando lo Mejor de Ti es una empresa privada. Nosotros brindamos servicios psicológicos. Resulta que nosotros teníamos a la Municipalidad de Túpac Amaru Inca en Pisco como un cliente al cual le brindábamos la capacitación empresarial y teníamos muchas actividades para trabajar con la población del distrito. El día 16 de agosto del 2007 teníamos programado una capacitación para las mujeres del distrito, pero el día 15 nos agarró el terremoto. Entonces, la misma noche del terremoto, el alcalde, don Tomás Andía, me llamó y me dijo: doctor, ayúdame a recuperar mi pueblo. Y es así que al día siguiente del terremoto estuve presente en Túpac Amaru. La señora que ustedes ven en la foto es una señora a la cual su hijo le dijo: mamá, espérate, cuídame las cosas, ya vengo. Y la señora se sentaba todo el día a esperar que su hijo vuelva, y su hijo ya no volvió, ¿no? Y la pobre señora, como bien ha mencionado el doctor Hernando Tavera, tenía un esquema en su mente. Un esquema en su mente. El doctor nos dijo, dice, el problema no es el terremoto, somos nosotros. Que vengan los terremotos, ¿no? Y la gente dice, ¿qué? ¿Qué está hablando el doctor? ¿No? ¿Cómo que vengan los terremotos? ¡Qué atroz! Y eso nos genera miedo, ¿no? Entonces todos tenemos esquemas en nuestra mente que generan estructuras mentales que son los que van a propiciar patrones de comportamiento. La señora tenía en su cabecita un esquema que le decía, ya viene mi hijo, no tengo que cuidar las cosas. ¿Pero qué cuidaba? ¿Han visto? ¿Qué cuidaba? Cuidaba nada. Ya no había nada ahí. Algunos trastes viejos, ¿no? Y lo demás era escombros. Cambia, amigo, por favor. Lo que les voy a contar son los antecedentes, la experiencia aprendida en la intervención realizada en el distrito Túpac Amaru Inca en Pisco después del terremoto el 15 de agosto del 2007. Ya vamos a hacer bastante rápido, me van a disculpar, para ver si podemos ver el video que dura 10 segundos. Cambia, amigo, por favor. Ahí está, ¿ven? El distrito de Túpac Amaru Inca hoy en día es un distrito modelo. Si ustedes van a visitar el distrito, que fue la segunda zona más devastada después de Pisco Ciudad, es un distrito modelo. Modelo de desarrollo, modelo de gestión. ¿Ya? ¿Y saben cómo conseguimos que la gente pasara de la destrucción total del distrito a convertirlo en un distrito modelo por gestión y por capacidad de su gente para reconstruir? Nos acercamos a la gente y le dijimos, nadie va a venir. Nadie va a venir. ¿Sabían ustedes que nadie va a ir a atenderles? El doctor Tavera nos mostró una foto de San Juan del Lurigancho, 1 millón de habitantes. ¿Cuántos
sedes de bomberos tiene, cuántas comisarías, cuántas postas médicas, ¿ya? Cuánto es el personal de serenazgo de la municipalidad, cuántos son los que integran los equipos de primera respuesta. No van a poder atender al 1.000.000 de habitantes que hay ahí. Entonces, sencillamente, es muy probable que mucha gente no reciba ni primera ayuda, ni segunda ayuda, ni ayuda complementaria. Eso va a ser bien difícil de atender. Ahora imagínense todo Lima. Entonces le dijimos a la gente, nadie va a venir a ayudarnos. Y la gente se puso de pie y comenzaron a reconstruir. Instalamos las ollas comunes y en torno a ellas comenzamos a llevarles ayuda. Entonces nos encontramos con Ken Blanchard, que nos dice, el principal activo de una organización son las personas y el grado de compromiso con unos valores y unos ideales de progreso, de innovación y de servicio a la sociedad. Entonces, con ese concepto, la gente se puso de pie y comenzó a demoler su casa. Pero al principio no fue sencillo porque tenían hambre, tenían sed. Todos tenían su cabecita llena de tierra, su carita llena de tierra, su ropita llena de tierra, sus zapatitos llenos de tierra. Y así deambulaban por el distrito buscando algo. Cambie, por favor. Ahí está. El distrito de Tupac Amaru es uno de los 8 distritos de la provincia de Pisco. Antes del terremoto tenía 10.000 habitantes. Después del terremoto la población creció a 14.000. ¿Y saben por qué? Porque de Pisco ciudad la gente subió a la parte alta. Porque alguien dijo, ¡tsunami! ¡Tsunami! Y la gente espantada corrió hacia la parte alta y tomaron la plaza de armas del distrito. Y después otras zonas del distrito para construir ahí sus casitas, sus ranchitos e instalarse. Otro, por favor. Ahí está. El alcalde del distrito, don Tomás Andía Crisóstomo, tuvo en el año 2005 la gran idea de organizar a su población en 42 juntas vecinales para trabajar temas referidos a participación ciudadana, presupuestos participativos, trabajos comunales de agua, desagüe, pista, luz, vereda, etc. Entonces, ¿cuál era la estrategia del alcalde? Decía, miren señores, tengo para hacer, ¿qué? 5 calles de pista. Pero si ustedes ponen la mano de obra, podemos hacer 8. O tengo para poner 3 calles de alumbrado público. Pero si ustedes ponen la mano de obra, podemos hacer 6. O tenemos para poner 4 calles de desagüe. Pero si ustedes ponen la mano de obra, podemos hacer 6. Entonces la gente comenzó a participar. Y cuando inauguraban su pista, cuando inauguraban su alumbrado público y cuando inauguraban su desagüe, hacían su fiesta, su olla común, bailaban, cantaban, festejaban, se alegraban. Y dice el alcalde don Tomás Andía, y después también el gerente de participación ciudadana Jorge Moreira, que eso era salud mental. El hecho de festejar juntos, el hecho de abrazarse, de compartir un brindis, de alegrarse por la pista nueva, era salud mental. Entonces, sin darse cuenta, ellos comenzaron a construir salud mental mucho antes de la ocurrencia del terremoto. Y eso fue un recurso importantísimo para la intervención. Entonces, como teníamos 42 juntas vecinales, al día siguiente del terremoto no recibimos a toda la población en la municipalidad. Cosa que pasó en Pisco Ciudad, la gente se alborotó hacia la municipalidad y el alcalde no supo qué hacer. Dijo, ¡auxilio! ¡Llamen al presidente de Defensa Civil! Y por ahí alguien le dijo, el presidente de Defensa Civil es usted, alcalde. Y ese era el desastre. El desastre, como bien dijo el señor de Paredes, no es la caída de las casas, el desastre a veces es cuando la autoridad no sabe qué hacer. Y ahí comienza el desastre. Entonces, como teníamos 42 juntas vecinales, al día siguiente del terremoto no recibimos a toda la gente en la municipalidad, recibimos 42 personas, porque se activaron las juntas vecinales. Y con don Tomás Andía comenzamos a planificar la forma como íbamos a reconstruir el distrito. Cambie, por favor. El día 15 de agosto el terremoto desoló el distrito. Resulta que Tupac Amaru fue la segunda zona más devastada después de Pisco Ciudad. En la parte de Casalla, el 90% de las viviendas quedaron destruidas. Esa es la foto que yo tomé con un celular
al día siguiente del terremoto, ¿no? Miren cómo quedó todo. Por eso que magníficamente el doctor Tavera nos hace ver que el terremoto no es el problema, es cómo la gente construye. Y todas las casas se vinieron abajo por el movimiento, ¿no? No aguantaron. Cambia, amigo. Instalamos grupos de autoayuda. Primero capacitamos a los presidentes de las juntas en el tema de los grupos de autoayuda, y una vez que ellos entendieron el concepto, nos permitieron bajar. Pero ¿qué pasa? Cuando iniciamos la instalación de las juntas vecinales, ¿ya? Muchos de ellos no entendieron el concepto, está el esquema mental, ¿no? Y nos decían, ¿a qué vienen ustedes? ¿Traen comida? ¿Traen agua? ¿Qué están trayendo? No, traemos salud mental. No, fuera, váyanse de aquí. Y no nos recibían, la población. ¿Por qué no nos recibían? Porque estaban, ¿en qué estaban? En shock. Qué buena el Señor. Estaban en shock. Entonces, consecuencia, después del terremoto la gente entra en shock. Y así, perturbados y confundidos, no pueden tomar decisiones. Y se genera un principio que mi gran amigo Santiago Valero Álamo, bombero él, que iba a venir, pero como está de duelo, no ha venido, me enseñó un concepto que decía: no se puede esperar comportamientos normales ante una situación anormal. Y todos los comportamientos que la gente mostraba eran lo más normal del mundo. Eran comportamientos normales ante situaciones anormales. Entonces, el pánico,